bienvenida. Muchas gracias. Rima, lo que ha pasado en las últimas horas es ciertamente desconcertante porque pues aunque siguen las manifestaciones, hay una percepción leve de que se ha disminuido lo que es esta masacre generalizada de activistas. ¿Por qué cree que la presión está llegando a tener eco y a ser efectiva sobre el régimen iraní? Bueno, por distintas razones. No cabe duda en que es muy importante todo lo que ha habido por parte de la opinión pública, que ha hecho una presión verdadera, también los gobiernos, las declaraciones que ha habido de unos y otros, pero tengo que decir que no es suficiente. Ayer dos representantes de los iraníes en la diáspora comparecieron ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para denunciar lo que está pasando en Irán y para exigir una actuación más contundente por parte de la comunidad internacional. Es verdad que las noticias siempre se hacen eco de las noticias en clave de lo que diga el presidente Trump, pero realmente sabiendo lo que el mundo ya sabe que está pasando dentro de Irán, debería haber una actuación por parte de todo el mundo y no dejar a los iraníes pensando qué está pasando, si está habiendo negociaciones o si está con el tema de las sanciones, ya el tema de la comunidad internacional o la reacción de Estados Unidos está surtiendo efecto. Lo cierto y lo que sí sabemos es que dentro del país están aumentando el número de detenciones, las condenas son increíblemente elevadas, hay peligro real de que haya ejecuciones porque Irán ha dicho que por ahora lo va a posponer, pero no ha dicho que no habrá ejecuciones. Exacto, como que hicieron esa pausa. ¿Usted cree puntualmente que el tema, esto tiene mucho, una serie de, sí, es una cadena de hechos que derivan esta pausa en medio de graves violaciones a los derechos humanos y uno de los factores fundamental, Rima, ha sido que gracias a herramientas como Starlink, a ese servicio satelital de Internet de Elon Musk, los mismos activistas en terreno han podido reconocer que gracias a este servicio han podido mostrarle al mundo las imágenes y contar también las ejecuciones que usted acaba de mencionar, que sin ningún tipo de juicio y de respeto al debido proceso iban a hacer ejecuciones de jóvenes. Hablemos de eso, de cómo esta empresa, en lo que muchos también califican una intervención en Irán sin aviso, pues ha logrado ser una herramienta muy útil. Y curiosamente, ¿sabe? Una de las razones por las que contamos con este servicio en Irán es porque hay un patrón que estamos viendo en Irán que se está repitiendo. En el 2019, cuando los iraníes salieron a las calles por el aumento del precio de la gasolina y hubo protestas masivas por todo el país y hubo una auténtica represión que se convirtió en una especie de masacre porque el gobierno iraní hubo un apagón de Internet, cerró el acceso a Internet. En 3 días, según Amnistía Internacional, hubo más de 1.500 muertos por manos de los agentes del gobierno. En el 2022, que tuvimos las protestas a raíz del asesinato de Mahsa Amini, la joven de 22 años que los agentes iraníes torturaron, ella entró en coma y murió 2 días más tarde simplemente porque ellos habían pensado o dijeron que ella no había llevado el velo bien, aunque ella sí que llevaba el velo. Y como consecuencia de eso tuvimos las protestas que luego tuvieron el nombre de Mujer, Vida, Libertad. Otra vez también el gobierno iraní apagó el acceso a Internet porque los vídeos que salían de las imágenes de la represión que estaban sufriendo los iraníes que habían salido a protestar por este hecho y por exigir un cambio de gobierno y de sistema político, habría creado una ola realmente de rechazo y repulsa por parte de la comunidad internacional que acto seguido tuvieron que apagar Internet para tergiversar la narrativa hacia la comunidad internacional. En este momento, un grupo de iraníes hicieron una recogida de dinero para comprar los dispositivos que hace falta tener para la conexión con Starlink. Y fue realmente gracias a que lo hicieron entonces que ahora, con el apagón que hay ahora mismo, se está consiguiendo hacer este contacto, pero también tengo que comentarle que los agentes
del gobierno iraní están identificando los lugares donde están puestos estos aparatos, que son lo más parecido a un router que podríamos tener en nuestras casas, y lo están confiscando y deteniendo a las personas que lo tienen. Así que dentro de nada realmente va a ser un apagón completo, que la portavoz del propio gobierno hoy dijo que probablemente se iba a extender hasta marzo. Sí, se convierte sí, en esa ola de violencia sin fin que no sabemos hasta cuándo irá. Rima, un poco, pues no sé si usted tenga conocimiento en terreno, esto es más como de la logística tan valiente que han tenido que hacer los activistas para poder contarle al mundo lo que está pasando en Irán. Los módems o estos aparatos que contienen la señal satelital de Starlink, ¿cómo llegan hasta Irán? Llegaron, de hecho, hace 3 años, y llegaron porque entonces hubo una represión y unas detenciones tan absolutamente brutales, que pararon las protestas en las ciudades donde los iraníes habían salido a protestar. Hubo un parón que es curioso, muchos medios de comunicación dijeron, qué pena, porque no han continuado con las protestas, y nosotros constantemente decíamos, ¿cómo iban a continuar si están habiendo matanzas, están disparando contra los ojos de las mujeres en las calles, contra sus genitales, están habiendo detenciones masivas, ejecuciones, algunas en público, de los chicos jóvenes que habían salido en estas protestas? Y a partir de aquel momento, las mujeres iraníes empezaron a salir a la calle, las que no querían llevar el velo sin llevarlo, y ya el gobierno se dio cuenta que no iba a poder detener a miles y miles de ellas. Y de facto ya es como una realidad que tú caminas por la calle, ves algunas que llevan el velo y otras que no lo llevan, pero no porque no va a haber detenciones, ni va a haber casos como la de mi amiga, que recibió 74 latigazos por no llevar el velo. Fue en este momento cuando se hizo el envío de los aparatos para poder hacer esta conexión de Starlink, y realmente es porque esto pasó en el 2023 que ahora contamos con esta posibilidad de poder al menos recibir algunas imágenes de ahí, aparte de las imágenes que el gobierno iraní a través de su televisión estatal está transmitiendo, tergiversando toda la realidad y diciendo que los manifestantes que habían muerto en realidad son funcionarios del gobierno iraní. Sí, es impresionante esa historia de cómo los aparatos llegan a Irán, porque es un tema que, debido a la represión y a las violaciones de derechos humanos que por años han sufrido en Irán, hoy se puede dar esta oportunidad y esta ventana. Rima, quiero preguntarle, ¿usted dónde está en este momento? Yo estoy en Barcelona, yo vivo en España. Bueno, usted ha podido también observar lo que ha sido la respuesta entonces de la comunidad internacional a lo que está pasando en Irán, y se destaca mucho la posición de Estados Unidos. Pero hay otros países, que de hecho lo leía hoy en el New York Times, que describe que Israel ha mantenido más bien una visual con mucha moderación y callada de lo que está pasando en Irán. ¿Cómo analiza la posición del mundo, de la Unión Europea, frente a lo que está pasando, que es muy grave? Así es, yo creo que la postura de Israel de quedarse al margen es porque en otra vez, si se acuerdan, en las protestas de Mujer, Vida, Libertad, se había posicionado a favor de los iraníes que habían salido, y esto ha costado muy caro a muchos iraníes detenidos en aquella ocasión, porque fácilmente el gobierno de Irán les pone el delito de participación o relación con países enemigos de Irán, algo cuya condena podría llegar a ser a la pena de muerte. En esta ocasión, el gobierno de Israel no se posicionó, por así decirlo, o no hubo ninguna declaración por parte del gobierno de Israel, pero sí por parte del gobierno americano, y acto seguido el presidente de Irán salió diciendo, ahora sabemos quién está detrás de estas protestas. Quería destacar, al hilo de las reacciones de unos y otros, por desgracia la Unión Europea se limita siempre a hacer declaraciones. Declaraciones del tipo, lamentamos, qué pena lo que está pasando en Irán, qué duro tiene que ser todo eso, y nada más que estas palabras. Y realmente el número de muertos
las organizaciones de derechos humanos están diciendo que es tan difícil contabilizar lo que podría llegar a ser 20.000 muertos en los primeros 3 días del apagón. Es increíble que nadie está pensando en que el apagón en sí es lo primero que hay que exigir, que el gobierno iraní debería restaurar la conexión a Internet y que vayan a mirar lo que está pasando en el país, porque las imágenes que estamos viendo ahora mismo mientras yo estoy hablando son terroríficas. Hay un mercado en una ciudad en el norte de Irán donde prendieron fuego al mercado para que se quemaran vivos los manifestantes que habían buscado refugio en este sitio. Ha habido disparos contra niños pequeños para que los padres fueran corriendo para proteger a otros miembros de la familia y para sembrar el miedo y el terror, para que no se atrevieran a salir. Hay familias que no tienen para pagar las balas que les obliga al gobierno iraní a ofrecer el dinero para poder recibir el cuerpo sin vida de sus seres queridos. Esas son cosas absolutamente de película de terror, cosas que nosotros relacionamos con otros episodios o momentos en la historia de la humanidad, donde realmente son actos barbáricos. No se percibe que encima que hayan matado a estos manifestantes que habían salido a la calle, exigen como mínimo $1.400 para poder entregar los cuerpos. ¿Sabe usted que hace 2 días una amiga mía llamó y me dijo un total de 20 personas en su familia habían muerto en las calles? Y me dijo, hemos tenido que escoger, porque ¿cómo íbamos a pagar dinero si no tenemos? ¿De dónde vamos a pagar ese dinero? Habrá una fosa común y que los entierren ahí. Al final, el que tiene recursos paga y recibe. Bueno, yo lo cuento así, pero realmente me estoy imaginando un país donde hay la ley, donde hay un toque de queda, o sea, a partir de las 3 o 4 de la tarde, nadie puede salir a la calle, están los militares en la calle y luego la gente va a buscar a sus seres queridos entre los cadáveres que está viendo ahí. No, Rima, le agradecemos mucho porque esto es lo que el mundo necesita, el retrato de lo que está pasando en Irán, que es muy duro. Rima, le quiero hacer una pregunta final que va relacionada más con la política interna de ese país y son las declaraciones desde Washington hoy del hijo del último Shah de Irán, del opositor Reza Pahlavi. Él dice que va a regresar y parecería que él podría ser como una opción para la transición, que no se sabe muy bien si el régimen está dispuesto a aceptar, pero ¿qué opina sobre esa figura que ha tomado cierta relevancia en los últimos días? Bueno, él es una persona bastante querida y hay bastantes seguidores de los iraníes en la diáspora que lo tienen muy en cuenta como el hijo del último rey que gobernó Irán antes de la revolución islámica en Irán. Y también hay una parte de la población dentro del país que confía en que él será capaz de hacer lo que él dice que quiere hacer, que es postular para la época de la transición entre el final del régimen actual y un momento en el que los iraníes podrían, en un proceso de referéndum, votar el tipo de sistema político que quieren tener en el país. La realidad de Irán es una realidad compleja, porque es un país que cuenta con grupos étnicos que también tienen una manera de coordinarse y grupos que son bastante fuertes trabajando enfrentados a represiones terribles por parte del gobierno iraní, porque la zona de Kurdistán y la zona de Baluchistán, que son severamente castigados tanto a nivel de pobreza como a nivel legal, cualquier cosa que pasa ahí, las detenciones son masivas y es muy fácil que les condenen a muerte por el miedo que tiene el régimen iraní al activismo que hay en esta parte del mundo. Ellos no tienen buen recuerdo del historial monárquico, que fue también muy duro con ellos. Así que yo creo que cuando Irán sea un país libre, los iraníes podrán organizarse, obviamente, incluso los activistas que hay dentro del país, que nunca han podido coordinarse ni siquiera
de alguna manera poder postularse también como opciones o alternativas, también tendrán el espacio para hacerlo y obviamente con figuras como Reza Pahlavi ya será una sociedad en la que los iraníes tendrán varias opciones y podrán escoger a la persona más idónea para hacerlo. Ahora bien, si la pregunta es si esto va a ser de manera eminente, yo creo que no hay que ser ingenuos, eso no va a ser tan sencillo. Creo que a corto plazo va a ser complicado poder llegar a ese momento, pero lo que sí sabemos es que el gobierno, el régimen iraní ha perdido completamente, diría yo, su legitimidad. La minoría que está ahora manteniendo el poder es la que se lucra económicamente del sistema actual. En el momento que haya una fisura en eso, todo caerá. Y es evidente que la gente ya llegó a su límite, la gente está cansada. Absolutamente. Rima, le quiero Absolutamente. preguntar, usted nos mencionó previamente que pudo conversar ayer con una amiga suya que le retrató como 20 personas de su familia habían sido asesinadas. ¿Usted tiene familia en este momento en Irán? Sí, tengo ¿Están ellos? familia. ¿En dónde No están? ¿Están tengo en Teherán? Están en Teherán y en otras ciudades del país, pero no tengo ninguna noticia porque sabe que estos contactos que hay, que son a través de línea directa, por lo visto, son muchas llamadas. Por fin una conecta. Porque cuando me llaman, estos amigos cuando me han llamado me han dicho, Rima, llevamos 3 horas intentando y no hay manera, no conectas. O cuando conectan son 20 segundos, un minuto y se corta. Y también, claro, es muy caro, entonces no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer este contacto de línea directa de móvil, porque normalmente se utilizan las aplicaciones, pero ahora que no hay internet, obviamente hay que hacerlo de manera directa, entonces sale mucho más caro. Pero no, por desgracia, no tengo noticia de ellos. Algunas personas no habían salido a manifestarse, estaban en la calle y también dispararon contra ellos. Por eso me imagino ahora mismo muchas personas buscando a familiares desaparecidos, no sabiendo dónde están, si están detenidos, si han muerto. Es realmente un momento de absoluto caos en Irán. Y si Mucha uno angustia. pregunta o se interesa, lo que haría cualquier persona, usted o yo, en un país normal, ahí, en el momento que uno pregunta, usted es familiar de uno que ha salido a protestar. Claro. Entonces, El es señalamiento, sí, es un régimen, con todas las letras es un régimen. Rima, vamos a total. estar muy pendientes de usted. Por favor, sigamos en contacto aquí con el equipo de Noticias Caracol porque nos interesa saber qué pasa con su familia y por supuesto también Muchas conocer su gracias. visión sobre lo que sigue pasando allí en Irán en estos días cruciales. Gracias, Rima, por estos minutos. Gracias a ustedes por el espacio.